Sabe, he escuchado historias, incluso yo soy una de ellas, de que una vez que encontramos a Cristo nos alejamos de Él. Yo en algún momento, en juventud, cuando acepto a Cristo como mi Salvador, de las primeras cosas que hacía era leer la palabra. En lo débil nos hacemos fuerte y en lo débil se ve el poder de Dios. Efectivamente así fue. No tenía nada, tuve que regresar a la casa de mis padres, de mi padre, a que él me diera techo y comida, porque me había quedado sin nada. El alcohol y la droga lo había acabado con todo. Y pasé casi un año ahí. Y sabe, durante ese año me gustaba mucho leer la palabra de Dios, especialmente el Antiguo Testamento. A pesar de que no cumplía cabalidad, había cosas que sí lo hacía y entendía. Y así fue que, como fui practicando, fue mejorando mi vida. Pero una vez que parece ser que las cosas comienzan a mejorar, uno como que se aleja, porque deja de tener confianza en el Señor, deja de creerle a Él. Vio las maravillas de Él y se olvida de los grandes milagros que Él ha hecho en su vida y en la vida de otros. Y ahora entiendo a los discípulos de Jesús, porque estando Jesús ahí con ellos, haciendo los milagros delante de ellos, ellos aún así desconfiaron y fallaron a Jesús. Pedro, uno de ellos. Judas, otro más. Los discípulos de Jesús incluso no estuvieron ahí al pie de la cruz. El miedo y el temor los alejó. Y Dios hace milagros en nuestra vida. Lo reconocemos a Él como el Salvador, pero mientras vamos caminando nos vamos olvidando de Él. Pedro, después de que ve el milagro de la pesca, se hace discípulo de Jesús. Lo sigue, pero en el transcurso del tiempo no lo entiende. Y es más, cuando parece ser que ya lo entiende, Jesús le dice que lo va a negar 3 veces, y así fue, lo niega 3 veces. Porque Dios conoce lo que está en nuestro corazón. A Jesús le dice, anda y haz lo que tienes que hacer. Sabía lo que estaba en su corazón. Fue y lo vendió a sus verdugos. Pedro se arrepiente y comienza a expandir el evangelio. Judas no se arrepiente, su orgullo lo deja en una muerte en vida. Y sabe, así nos pasa a muchos. Reconocemos que Jesús ha hecho un milagro y vemos los milagros de Él, pero cuando no lo seguimos a diario, nos apartamos de Él. Esta es una lucha diaria. La salvación es diario. Cada amanecer es una nueva oportunidad para ser salvos. Cada día es un nuevo día para seguir a Cristo. Si ayer lo hiciste mal y no pudiste ser como Cristo manda que seamos, hoy es el nuevo día para ser como Cristo nos manda que seamos. Yo, a pesar de que tuve a Cristo, a pesar que en ese año que no tenía nada, Dios me bendijo. Así fue el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Había visto los milagros de Dios en Egipto, vio las 10 plagas, vio cómo Dios protegió a los hebreos y castigó y destruyó a aquellos verdugos que los habían esclavizado por siglos. Y los liberó. En el desierto les dio maná, les dio de comer, les dio de beber en la peña de Oreb. Los defendió de los peligros del desierto. Pero aún así eran rebeldes y de un corazón duro, a pesar de que veían milagros todos los días. Hoy dirá, no veo esos milagros. Déjeme decirle que sí. Usted ve milagros a diario. Sabe, cuando yo era joven, más de lo que soy, ¿no? Tenía una vida desordenada en todos los aspectos, ¿no? Alcohol, drogas. Y esto viene con el tema de la inmoralidad sexual. Solía ir a discotecas, bares, emborracharme, conseguir otra mujer borracha e irme con ella. Apenas la conocí esa noche y me acostaba con ella. Ayer veía un video de un joven aquí en la provincia vecina, Sucumbíos, subiendo un video de que conoce a 18 personas. Y de esas 18 personas que conoce, 14 son sus amigos y esos 14 tienen SIDA. Y daba ahí justamente una cadena de que ella se acostó con él se acostó con su esposa, regresó. Y hablaba de una docena de personas infectadas que él conocía de SIDA. Y sabe, yo digo, estoy agradecido con el Señor porque a pesar de esa vida desordenada que tuve, en todo el tiempo no contraje ninguna enfermedad venérea. Oh Señor, tú me protegiste. A pesar de que era un inmoral, tú me protegiste, Señor. A pesar de que no creía en ti, tú me protegiste, Señor. Para mí eso es un milagro. Debía haber muerto ya. Cuando me llevaban a la clínica en el carro que iba, casi nos vamos al abismo, porque íbamos tomando en el vehículo. Íbamos con una java de cerveza incluso. El vehículo estuvo a centímetros de irse al abismo. Se reventó una llanta. Lo único que hicimos fue cambiarla y seguir bebiendo.
Y yo agradezco al Señor porque Él estuvo ahí, Él estuvo protegiéndome. A pesar de que no creía en Él creía en mí. ¿Sabe? El Señor ha hecho milagros en la vida de muchas personas. En la vida de usted ha hecho milagros. Ayer un familiar me escribía. Es muy cercano a mí. Lo conozco. Una persona que tiene un temperamento que si usted le dice algo, se enoja, vengativo, rencor, amargado. Y me escribe, me manda un video sobre... Hay un tipo que es argentino y hace unos podcasts sobre el mal y por qué existe. Yo le invito a ver el podcast también que dice Dios es malo y prácticamente habla lo mismo. Y me sorprendió porque él no es de esas personas. Yo dije, es Dios hablando aquí. Es Dios mostrándome que hay personas que pueden cambiar así como yo cambié. Hay personas que pueden mejorar su vida. Este hombre que llevaba años odiando a su padre, él dice, hoy entiendo, hoy perdono. No puedo estar atrapado y esclavizado de mi pasado. Y a nosotros nos pasa tanto esto que reconocemos a Dios como el único y poderoso que puede hacer de nuestra vida algo próspero y de bendición. Pero nos alejamos de Él porque espiritualmente comenzamos a decaer y no leemos su palabra. Isaías 59:2 dice, pero vuestras inquietudes han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Isaías 59:2. Mire, es poderosa la palabra del Señor. Isaías, recordemos que es parte del Antiguo Testamento. Y nos está dando una clave exacta de por qué o cuáles son los síntomas que nos alejamos de Dios. Y de eso debemos examinarnos cada día. En la versión TLA dice, Isaías 59:2, pero la maldad de ustedes los ha separado de Dios. ¿Hay maldad cuando usted es orgulloso? Hay maldad cuando usted tiene rencor, cuando usted tiene amargura, cuando hay inquietud en su corazón, cuando hay angustia en su corazón, cuando hay estrés, cuando hay preocupación, cuando hay afán, cuando hay miedo. El afán trae el miedo. Usted está afanado por el mañana porque dice, uy, ¿qué será del mañana? ¿Cómo vendrá? Ay, mañana me saldrá el negocio, no me saldrá, venderé esto, no venderé aquello. Y tiene miedo y se afana, se estresa, se daña su cuerpo incluso. Uy, no, es que así me fue la otra vez y me va a vivir de nuevo. No, señores, su maldad, su inquietud, su angustia, su miedo lo separa de Dios. Sus pecados han hecho que Dios se tape los oídos y no quiera escucharlo. Cuando comenzamos a tener esa vida inmoral, deshonesta, el Señor oculta el rostro, no podemos verlo a Él, porque vemos solo el mundo y comenzamos a deleitarnos en lo banal, que es lo del mundo. Y ya no escuchamos la palabra del Señor. Y eso me pasó a mí. Dejé de leer la palabra del Señor, dejé de escuchar su voz, dejé de seguir sus principios y me afané por el dinero. Idolatré el dinero, hice cosas deshonestas para conseguir dinero. Y lo conseguí, sí. Pero ¿sabe qué? No había una satisfacción. No había una paz. Y es la paz que da Dios. Porque Él mismo ha dicho, yo vengo a traer paz y no la paz que da el mundo. Nos alejamos de Dios porque el pecado nos separa. Nos acostumbramos a vivir lejos de su voluntad. Su voluntad está escrita en la palabra de Dios. Obedezca lo que dice ahí y está haciendo la voluntad de Él. Pero si no lo hace, usted se separa de Él. El trabajo, el dinero, las distracciones nos absorben y esas preocupaciones del mundo nos dividen. A veces culpamos a Dios por nuestras dificultades, por los problemas, porque fulanito se fue, porque fulanito me hizo esto, porque fulanito me trató así, porque mi padre fue malo toda la vida conmigo, porque no me entregó amor, porque mi madre me castigaba. Y comenzamos a recordar el sufrimiento y eso le echamos la culpa al Señor. Las dificultades que tuvimos. Si mi madre no hubiera sido así, si mi padre no hubiera sido así, yo no fuera así. Y por eso es que soy así, por eso es que soy un fracasado. ¡No! Si usted piensa así, usted se aleja de Dios. Se aleja de su amor y de su misericordia. Perdónelo. Perdónele. Perdónese a sí mismo. Sea como Cristo con misericordia y perdón. El orgullo, la autosuficiencia también nos aleja del Señor. Pensamos que no necesitamos de Dios hasta que todo sale mal. ¿Sabe que de las cosas que ahora practico y por eso es que, a pesar de que si no resulta, siento paz, es que todo lo pongo en oración para el Señor? Digo, si es para ti, tú sabrás guiarme. Tú harás la obra. Recientemente hicimos algo nuevo y lo lanzamos. Obviamente hay conocimientos de marketing y demás aún en mi cabeza que los aplico. ¿Sabe qué?
Y resultó tan bien como nunca antes, sin tanta preocupación. Antes le metía todos los aliños, todas las salsas a lo que iba a hacer. Y aún así al final no estaba satisfecho con lo que había salido. Porque me imaginaba y decía, no, así no tenía que haber salido. A veces inclusive aplicaba todas estas técnicas y no resultaban como uno creía que iban a resultar. ¿Y sabe por qué? Porque ahí estaba mi autosuficiencia, no estaba en control el Señor. No estaba Dios haciendo la obra, sino era mi orgullo y mi vanidad. Otra de las cosas que te alejan del Señor son las malas compañías. A veces nos rodeamos de personas que nos alejan de la fe. Y no necesariamente tienen que ser alcohólicos o borrachos. Personas que inclusive solamente hablan de lo malo que les ha tratado la vida. Comienzan a conversar de cuán malo ha sido su infancia y cosas por el estilo. Aléjese de esa gente. A gente que es negativa, húyale. Porque eso le aleja del Señor. Gente que comienza a hablar de miedo, le va a pasar el miedo y eso aleja al Señor. Eso lo aleja a usted del Señor. A veces nos alejamos poco a poco y ni siquiera nos damos cuenta. Y es por eso que hay que estar atento a las señales. Dejamos de orar, solo buscamos a Dios cuando hay crisis. No leemos la Biblia, lo que me pasó a mí. Nos conformamos muchas de las veces con otras cosas. En mi caso comencé a leer libros de autosuficiencia y dejé de leer la palabra del Señor. Hoy que regreso a su palabra y a su verdad, luego de haber leído esos libros de autosuficiencia, digo, aquí ha estado todo. Aquí estaba todo. Lo que estaba escrito en esos libros de estas personas está escrito en la palabra del Señor. Hay otros, en cambio, que van solo a la iglesia y ni siquiera leen la palabra del Señor. Y por eso a veces en estas doctrinas dan un mensaje y el mensaje es mal escuchado. A veces ni siquiera es porque el que está en el púlpito habla mal. El otro día me invitaron a una iglesia y a esa iglesia decían, no, que esta, no sé cuánto. Habían hablado mal de esta. Pero fui y escuché la palabra. Y déjeme decirle que lo que estaban diciendo ahí es palabra del Señor. Quizás la gente no está captando el mensaje. Porque cuando sale del templo, de esta congregación o edificio donde la gente se reúne para escuchar la palabra del Señor, no llega a la casa y no sigue leyendo. En la palabra del Señor dice que en la iglesia primitiva la gente iba y escuchaba la palabra del Señor, pero cuando iba y regresaba a su casa, contaban entre ellos y sus historias y querían cuadrar que todo fuera verdad. Y aquellos que tenían acceso a la escritura iban y leían para ver si lo que habían dicho en el templo era verdad. Usted tiene que seguir leyendo. A veces solamente se conforma con lo que escucha en la congregación y eso no es suficiente. Hay personas que se molestan que los hable de Dios. Hay gente que cuando alguien les habla de Dios sienten que es una carga y no una bendición. Cuando comenzamos a justificarnos en el pecado decimos Dios me entiende en lugar de arrepentirnos y ya comenzamos a justificar el pecado. Apocalipsis 2:4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El primer amor es Dios y es el que tenemos que tener siempre presente. Dios siempre va a querer que volvamos a Él con un corazón sincero, humillado. Lo hermoso de Dios es que Él nunca nos rechaza. Él siempre está dispuesto a recibirnos cuantas veces sea. Jeremías 29:13 dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si lo buscamos a Él, lo vamos a hallar cuando uno entrega el corazón a Dios. Comenzamos a reconocer nuestra necesidad de Él. En cada mañana, a la hora de ir a dormir, reconocemos que Él está en control y que sin Él somos nada. Pedir perdón y arrepentirnos sinceramente de las cosas que hacemos y que no le agradan a Él y que manchan nuestra mente y nuestro espíritu. Volver a la oración y a la lectura de la Biblia, de su palabra, a escuchar su voz escrita. Estaremos obedeciendo, practicando sus principios, estaremos llevando nuestra vida espiritual a otro nivel. Congregarnos y rodearnos de personas de fe. Ayer fue así. Decía, yo odiaba a la iglesia y odiaba a los que se congregaban, porque veía a mi tía que iba a la iglesia y se ponía de rodillas a orar. Pero mi tía no era tan buena cuando venía a la casa. Nos hablaba y nos decía cosas. Y yo decía, ¿cómo puede haber un Dios que veneren este tipo de personas? Si esta persona no es nada agradable, se jacta de decir que ama a Dios, pero cuando llega a la casa nos maltrata. Y ahí es el detalle que muchos nos confundimos. Yo también fui uno de esos. El ir y congregarnos en una congregación no quiere decir que usted va a estar exento de personas que tengan amargura, odio, rencor. Es más, mucha la gente va allá a la iglesia porque quiere sanar sus heridas del corazón. A veces confiamos en ellos y decimos, no, es que es un hermano, ¿qué puede pasar? Son seres humanos. Son personas que tratan de seguir a Jesucristo, que tratan de ser un discípulo. ¿O acaso los primeros discípulos de Jesús no eran personas irracionales contra el concepto bueno de la sociedad? Un recaudador de impuestos, para que tengan una idea, el recaudador de impuestos de esa época era el hombre más odiado. Bueno, hasta el día de hoy sigue siendo una persona odiada, la persona que
cobra impuestos, ¿no? Haga de cuenta como si fuera el comisario que va por ahí los locales cerrando. ¿Cuántos aman al comisario? Nadie quiere a un comisario. Así era uno de los discípulos de Jesús. Personas odiadas, personas rechazadas. Él abrazaba a los leprosos. Hoy seguramente, si usted se encuentra con un leproso, no le va a abrazar. O a cuántos mendigos apestosos en la calle usted ha abrazado. Eso hacía Jesús. Y a ellos los transformaba en discípulos. Cuando usted se congrega y se rodea de personas de fe, no quiere decir que está rodeado de santos y puritanos. Esos son fariseos. Así los llamaba Jesús a estos fariseos. Sepulcros blanqueados. Usted se reúne con personas de fe porque ellos creen en Jesús y saben que Jesús está haciendo la obra en su vida y en la de sus familias y es para bien. El hijo pródigo se alejó, pero cuando decidió volver, su padre lo recibió con amor. Así es Dios con nosotros. Él nos va a recibir con amor. Mantenernos en la fe es un diario vivir. Cuando estuve en una clínica de rehabilitación me enseñaron algo. Los 12 pasos y 12 tradiciones. ¿Sabe? Esto lo apliqué por mucho tiempo. Estos 12 pasos. Había leído este libro azul que es de Narcóticos Anónimos, que prácticamente se basa en un principio espiritual. Yo quiero compartirlo con usted. Los 12 pasos de NA prácticamente están escritos en la Biblia. Y le voy a decir estos pasos que le sirven para usted siempre mantenerse con Dios. El primer paso es la honestidad. Honestidad con usted, ante todo. Con usted, ser honesto con usted. El segundo paso es esperanza, tener siempre esperanza. El tercer paso es la fe. Todo hágalo en fe. Dé su paso de fe. El cuarto paso habla del valor, de tener la valentía de seguir, que es en concordancia con la fe. El quinto paso habla de integridad, tiene que ser íntegro. El sexto paso habla de una buena voluntad, no de fuerza de voluntad, sino de buena voluntad. El séptimo paso habla de humildad. El octavo paso habla de autodisciplina. El noveno paso habla de amor. El décimo habla de perseverancia. El undécimo de un despertar espiritual. Y el duodécimo paso habla de servicio. Les voy a compartir esto y con esto termino. Reconocer nuestra necesidad de Dios es lo que habla del primer paso. Y Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Debemos admitir que hemos fallado y que necesitamos su perdón. Arrepentirse sinceramente. Hechos 3:19 dice: así que arrepintaos y convertíos para que sean borrados de vuestros pecados. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. El arrepentimiento es cambiar de dirección, alejarnos del pecado y buscar a Dios. Buscar a Dios con todo nuestro corazón. Jeremías 29:13 dice: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de vuestro corazón. Dios promete que si lo buscamos de verdad lo encontramos. Volver a la oración y a la palabra. Salmos 119:105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La Biblia es nuestra guía y la oración nuestra conexión con Dios. Congregarnos y rodearnos de personas de fe. Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. Estar en comunidad con otros creyentes nos fortalece en la fe. Confiar en el amor y la misericordia de Dios. 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios siempre nos recibe con los brazos abiertos cuando volvemos a Él. Dios nunca nos deja, pero muchas veces somos nosotros los que nos alejamos. Y hoy es el día que usted puede volver a Él. Hoy es el día que usted se puede arrepentir y decir: yo quiero estar con Cristo. Yo quiero una vida de paz, de serenidad, de amor. Quiero que en mi hogar exista amor. Vuélquese a Cristo. Deje que Él tome el control. Yo cuando no tengo el control ya, simplemente hago una oración. Si alguien me dice: ¿qué debo hacer? Javier, pasa esto, pasa aquello. Haga una oración. A veces hasta enojados se van porque les digo eso. Porque no se puede hacer más. Porque el único que puede hacer todo es Dios. Ore por su ciudad. ¿Quiere que en su barrio exista adoquinado? Ore. Parece irrisorio y loco,
Pero déjeme decirle que así es el Señor. El Señor que hacía brotar desde el cielo, botaba más claro, maná para que su pueblo querido se alimentara. Eso hace Dios, que cuando estaban siendo perseguidos por el imperio de aquel momento, por Faraón, Dios abre el mar para que lo puedan cruzar y no ser acribillados de la mano de los egipcios. Usted dirá, pero esas son historias antiguas, son cuentos. Déjeme decirle que no. ¿O acaso usted no ha visto hoy esos grandes milagros del Señor? Esta ciudad vive entre ríos y es porque tenemos la protección de Él y no ha sido hundida. Vivimos entre volcanes en la sierra. La otra vez hablaba un geólogo y dice que con tan solo que uno reventara de forma abrupta, los otros podrían activarse y sería el fin de toda la sierra ecuatoriana. Tenemos la protección del Señor. ¿Cuántos huracanes tenemos aquí en Ecuador? No tenemos un solo huracán. Ha temblado la tierra y el golpe no ha sido tan devastador. Vaya y vea, recién nomás escuchaba en este país, que por cierto no adoran a Dios y no son budistas, que edificios se caían enteros, edificios, cientos de personas muertas y desaparecidas. Un país como Haití, que tampoco adora a Dios, sino al budismo, que cuando era colonia francesa se quejaban de la esclavitud y de los maltratos, pero al menos tenían en su conciencia que había un Dios. Y ahora sufren, si no es de un terremoto, es de un maremoto, de un tifón. Y no es Dios que te está castigando, es Dios que ya no te protege porque tú no le pides a Él que te proteja. Aquí en la Amazonía tenemos tantas riquezas. Un hombre recientemente publicó un video, decía que sus ganados habían muerto porque ha habido contaminación. Y sabe, yo era de los que hablaba aquí en esta emisora y siempre reclamaba esto, de que no había justicia. Y es porque no hemos pedido la justicia del Señor. No hemos orado a Dios y decirle, Dios, haz justicia en nuestra tierra. Haz justicia para esta nación. Pero es una justicia, primero, dirigiendo nuestro corazón, nuestra mirada y nuestra mente a ti, Señor. Dirígenos, Dios bendito, Señor, hacia ti, hacia tu amor, hacia tu misericordia, Señor. Guíanos en tu palabra. Ámanos. Y haz que esta tierra sea fructífera, Señor. Porque tu promesa es que si nosotros nos humillamos, tú nos proteges. Así dice la promesa del Señor. Si nosotros nos humillamos y invocamos su nombre y oramos y buscamos su rostro y convertimos nuestros malos caminos, entonces Él nos va a oír y nos va a perdonar nuestros pecados y va a sanar nuestra tierra. Y cuando sana, quiere decir que vendrá bendición. Pero tenemos que invocar su nombre, orarle a Él, buscar su rostro en la palabra del Señor, convertirnos de nuestros malos caminos, de nuestras cosas deshonestas que hacemos, nuestra inmoralidad. Y si nos humillamos, Él nos promete que nos va a perdonar y nos va a sanar. Y seremos bendecidos por Él enormemente, más de lo que ya somos. Quiero despedirme con esta oración. Si hoy siente que está lejos de Dios, es el momento de volver. Ore con nosotros, Señor. Bendito Dios, hoy te reconozco que me alejé de ti. Perdóname por haber puesto otras cosas por encima de nuestra relación, Señor. Yo te necesito en mi vida, Dios. Ayúdame a siempre estar contigo, Dios. Ayúdame a volver siempre a ti si es que me alejo, Señor. Ayuda a volver a ti con un corazón sincero, Señor. Que cada mañana me vuelque a ti, te mire a ti, te adore a ti nada más. Gracias, Señor, porque no me abandonas y nunca me has abandonado. Porque siempre has estado conmigo, mi Dios. A ti te agradezco. En el nombre de Jesús, para tu gloria y tu honra. Amén. De mi parte, que tengan un excelente día. Dios los bendiga.
Hasta aquí llegamos hoy en Auténtico, pero recuerda, Cristo camina contigo cada instante del día. Vive con fe, ama sin límites y sea auténtico en Dios. Nos escuchamos en el próximo programa, a la misma hora. Que Dios te bendiga y te llene de paz.